Soy el doctor Norberto Meli, el presidente del Círculo Médico de Quilmes. Yo hago clínica médica y cardiología y una de las consultas que mayormente tenemos son las consultas por los factores de riesgo. Los factores de riesgo llamados mayores, que es la hipertensión arterial, los trastornos del colesterol, lo que llamamos dislipidemia, la diabetes y el hábito de fumar. El 30% de la población argentina y del mundo también tiene hipertensión arterial y el problema es que muchísimos no lo saben y es un factor de riesgo muy importante y predispone a enfermedades graves como ser el infarto, como son los accidentes cerebrovasculares, los trastornos de los riñones, la insuficiencia renal, los trastornos oculares que llevan a la ceguera y los aneurismas, tanto los aneurismas a nivel de las arterias cerebrales como de las arterias de la economía en general, y en eso tenemos que mencionar mucho el aneurisma de aorta abdominal, que es una causa muy frecuente de abdomen agudo y de muerte después de los 60 años en los pacientes hipertensos. La gente no toma conciencia quizás de la importancia que tiene y de la importancia que tiene tomarse la presión arterial, porque como es una enfermedad que no se siente, que no da síntomas muchas veces, no hace la consulta. Entonces es importante tener presente que tomarse la presión es el primer dato para saber si la presión ha dejado de ser normal, que la presión normal aproximadamente es 120/80, todo lo que esté por encima de eso tiende a acercarse a la hipertensión arterial definida y todo lo que está por debajo la gente lo sufre como hipotensión. Si bien no da síntomas, a veces puede haber dolores de cabeza y la gente tiene dolores de cabeza, va por la vida con dolores de cabeza, toma todo tipo de analgésicos, pero nunca se acuerda de tomarse la presión arterial. Y ese sencillo acto puede hacer la diferencia entre dolores de cabeza que pueden terminar en una hemorragia cerebral y dolores de cabeza que pueden tener otro origen totalmente diferente. Los mareos también pueden ser algunos de los pequeños síntomas que la hipertensión arterial puede dar, porque casi no da síntomas. Entonces, cuando uno tiene esa pequeña sintomatología, tiene que tratar de hacer la consulta, tiene que tratar de tomarse la presión. Y bueno, por supuesto, si como siempre sabemos, me subió la presión, tuve 18/12 y fuiste al médico, y no fui al médico. Y no, 18/12 es una presión de crisis hipertensiva, es una presión muy grave, no puede uno no hacer la consulta con el profesional. Lo más recomendable para evitar los factores de riesgo es primero tenerlos presentes y después hacer el chequeo periódico de esos factores de riesgo para saber dónde estamos ubicados. Si la presión que tenemos es 12/8, es 12/7, es 125/80, estamos bárbaros. Pero si ya llegamos a 130 de máxima y 80-85 de mínima, tenemos que estar más pendientes de nuestra presión arterial y tenemos que tratar de hacer lo que deberíamos hacer desde chicos, que es cambiar nuestros hábitos de vida, consumir menos cantidad de sal, comer comidas que no tengan tantas calorías y sobre todo tanta grasa y por supuesto alejarnos un poco del alcohol, porque el alcohol también produce hipertensión arterial, y hacer ejercicio, porque el sedentarismo y la obesidad favorecen la hipertensión arterial, así que la actividad física es algo muy importante para tener controlada la presión arterial. 140/90 antes era considerada una presión arterial normal, hoy es considerada una presión arterial alta, donde ya hay que hacer algunas medidas y el médico toma generalmente algunas medidas para cambiar esas cifras. Si bien pareciera que solo tratamos cifras nada más, no es así. Las cifras están en un contexto que es la persona y en ese contexto sabemos que la enfermedad crónica a través de los años lleva un mayor esfuerzo del corazón para poder mantener esa presión arterial. Y esa presión distiende los vasos sanguíneos y los va lesionando con el correr del tiempo. Por lo tanto, se produce la aterosclerosis y eso lleva a las isquemias, a la falta de irrigación de los tejidos.
y por consiguiente al infarto, ya sea cerebral o al infarto cardíaco o a otro tipo de infarto, como puede ser el de la retina también. Las alteraciones que puede dar la hipertensión arterial son múltiples, por eso decimos es una enfermedad sistémica, porque puede afectar a casi todo el organismo. Donde hay vasos sanguíneos, que uno se hace la pregunta, ¿dónde no hay vasos sanguíneos en el cuerpo? Siempre que la presión esté presente puede producir una lesión. Es una de las mayores causas de insuficiencia renal, de las mayores causas de ceguera, de las mayores causas de infarto. O sea, está presente en todo. Es fácil controlarla, es simple tomarse la presión, incluso hasta los métodos modernos de autotoma de la presión de la arteria de la muñeca, sino más bien de la humeral, de arriba, de la parte del bíceps donde se debe tomar la presión. Tanto una como otra sirve para tener una idea de dónde estamos parados y favorece que una persona llegue a la consulta mucho antes de lo que lo hacía con anterioridad a que tengamos estos métodos a disposición para controlar la presión arterial. Es muy importante que uno tome conciencia que el enfermo es uno, no es el médico el enfermo y no es el médico el que te reta y te lleva por el camino que él quiere. Sos vos el que tenés que tomar conciencia de que tenés la presión arterial alta, que eso es un factor de riesgo que va a hacer que mueras antes de tiempo, quizás unos 10 y a veces 20 años antes de lo que podías haber hecho de disfrutar el mundo, digamos. Y es simplemente cuidarse, controlarse, hacer la dieta, tomar la medicación cuando la medicación está indicada, que los médicos en general estamos tratando siempre de dar la menor cantidad de medicación posible, pero cuando la damos es porque es necesaria. Entonces lo más importante es que el paciente tome conciencia que no tiene que tomar decisiones unipersonales, de suspender la medicación, de abandonar los tratamientos, de que el vecino le dijo que es mejor aquel que el otro y cambia de medicación. Todas esas cosas son las que traen los problemas a la larga o a la corta a veces. Entonces lo mejor cuando se va a tomar una decisión de cualquier índole es consultar con el profesional, estar en contacto con el profesional y poder hacerse cargo de la enfermedad que uno tiene y a través de los años llevarla como un acompañante de uno para uno poder a través del tiempo controlarla, controlarse y también ayudar a otros que en la sociedad están con el mismo problema. La educación del paciente hipertenso, la educación del enfermo crónico, porque el diabético funciona de forma similar, el que tiene el colesterol alto, el dislipidémico que decimos nosotros funciona de la misma forma. Todas las enfermedades crónicas necesitan de un empoderamiento del enfermo sobre la enfermedad para que la entienda, para que la comprenda y para que haga de alguna forma una disciplina del tratamiento y del cuidado de su persona, porque no es el médico el responsable de lo que le pasa, es uno el responsable de lo que le pasa. Y el médico es quien te ayuda de alguna manera y te guía para que la enfermedad no te deteriore precozmente, porque son enfermedades crónicas, se cronifican, no se curan. Si ven, hay una muy pequeña porción de las hipertensiones arteriales, que son llamadas hipertensiones arteriales secundarias y que tienen un tratamiento específico de la enfermedad que lo crean, no son más allá del 5% de las causas de hipertensión. O sea, hay un 95% de personas que no saben ni van a saber nunca, ni ellos ni los médicos, por qué se produjo la hipertensión arterial. Sabemos sí cómo controlarla, sabemos sí cómo tenerla a raya, pero no sabemos bien cuál es la etiología. Esa es la llamada hipertensión arterial esencial. Tiene un tratamiento y tiene una forma de prevención que permite que una persona hipertensa viva la misma cantidad de años que una persona no hipertensa, por supuesto, si se cuida, si hace las cosas bien y si toma conciencia de la que la enfermedad lo va a acompañar todo el resto de su vida. Pero cuanto más se cuide, más prolongada va a ser esa vida y mejor la va a llevar.